Hermanas, buenas tardes, bienvenidas a esta nueva reunión que cada viernes nos reunimos a través de este medio, lo venimos haciendo a través de este medio. Hermanas, para iniciar esta reunión vamos a leer un texto bíblico en Isaías 40:31. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar, hermanas. Inclina donde tú te encuentres, inclina tu cabeza y vamos a iniciar. Bendito Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, bendito y alabado seas por siempre, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos tu guía, tu dirección, Señor, para poder entender tu palabra que el día de hoy nos vas a hablar a cada una de nosotras. Bendice, Señor, a cada una de mis hermanas que están ahí en sus casas, en sus hogares, Señor. Bendícelas grandemente y que, Señor, podamos poner en práctica lo que nos vas a hablar el día de hoy. Gracias te damos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, después de esta hermosa porción de la palabra y este tiempo de oración, vamos a cantar este corito que justamente se basa en Isaías 40:31, que lo acaba de leer nuestra hermana Nelly, ¿sí? Y vamos a estar con el acompañamiento de nuestro hermano Josué López, quien también estará cantando en el fondo musical, ¿sí? Acompáñame tú ahí con tus palmas, ¿sí? Vamos a alabar a nuestro Dios. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Ahora sí vamos con la segunda alabanza. Esta alabanza se lanza en la porción del Salmo, donde dice: Dios nos dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Sí, vamos a cantarle con todas nuestras fuerzas, que nuestro espíritu se una al suyo. Sí, así que vamos a cantar. A los que temprano, muy de mañana, buscamos el rostro de nuestro Dios. Yo me acercaré a ti.
bueno verlos en estos tiempos, ¿verdad? En los cuales estamos buscando al Señor. Y le damos pues nuevamente la bienvenida. Yaneli le ha dado la bienvenida, hemos cantado. Pues ahora es el tiempo de que nosotros podamos también escuchar en este tiempo la poderosa palabra de nuestro Dios, ¿sí? Así es que ahí dispón tu corazón, dispón toda tu voluntad para juntos en un solo espíritu buscar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, bendito Dios, para que sea tu mano poderosa, tu diestra poderosa que siempre nos sostiene. Una vez más, Señor, nos pueda, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tu Espíritu de Dios, nos pueda guiar a tu verdad, a tu enseñanza que el día de hoy tú nos quieres dar, bendito Dios, para nuestras vidas. Te damos gracias en el amor de Jesús. Amén. Muy bien, ahí tú que estás en tu lugar, vamos a empezar este tiempo sabiendo y reconociendo de que su palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual es anunciada y proclamada, ¿sí? Entonces, vamos a empezar este tiempo diciendo que el tema del día de hoy es nuevas fuerzas, ¿sí? Las nuevas fuerzas. Y vamos a ver a qué se refiere nuestro Dios cuando habla de nuevas fuerzas, ¿sí? Isaías 40, 28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es interesante que este pasaje bíblico habla acerca de cómo Isaías es instrumento de Dios para anunciar, ¿no es cierto?, un mensaje a nuestro Dios. Y en medio de lo que Dios quiere hablarles, le está haciendo recordar y le dice: ¿no has sabido, no has oído? Como diciéndole: hey, tú que eres pueblo de mi pacto, tú que eres Israel, yo he hecho grandes proezas con tu pueblo, ¿no? Y le está diciendo: deja de enfocarte en tus problemas, porque si vemos el contexto en el cual Isaías estaba proclamando esta palabra, nos damos cuenta que Israel estaba en el exilio en Babilonia y estaba muy afligido, estaba pasando muchos momentos muy malos en esta tierra, en el exilio en Babilonia. Y es ahí que Dios le empieza a hacer recordar, ¿no? En medio de su aflicción, en medio de su crisis, en medio de sus problemas, ¿no? Quizás Dios nos está hablando esta noche, a ti y a mí, y nos empieza a decir: hey, enfócate en mí. Como decía Pablo, puesta nuestra mirada en Cristo, autor de nuestra salvación, el autor de nuestra fe. Y así empieza Isaías a hablar a este pueblo, que por supuesto nosotros también sabemos a través de Isaías cómo le hablaba, que era un pueblo de dura cerviz, de duro corazón, ¿verdad? El pueblo de Israel a veces le daba la espalda a Dios. Entonces por eso es que empieza Isaías hablando: no has sabido, no has oído, para que enfoquen su mirada en ese Dios que cuida, en ese Dios que protege. Y le empieza a decir: de repente sus fuerzas de ustedes se están desvaneciendo. De repente tú sientes que ya no tienes fuerzas para seguir en medio de esa crisis, en medio de ese problema. Y ahí él le dice, y se empieza a identificar como el no lo podemos entender, pero ahí es donde Dios empieza a hablar. En el versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado. ¿Cómo te encuentras tú esta noche? ¿Estás cansado ya? Hemos escuchado el día de ayer el presidente Vizcarra, que ha anunciado que la pandemia continúa por 2 semanas más. ¿Cómo lo tomaste tú? Ay, 2 semanas más. De repente empezaste a pensar y decir: ya nuestras fuerzas se están agotando, porque ya el dinero se está agotando. De repente ya quieres saber si es que sigues en tu trabajo o no. Quieres ya tener una respuesta. Y quizás tus fuerzas ya están flaqueando, ya estás desmayando. Pero miren la gran promesa de nuestro Dios. Él dice que si tú necesitas fuerzas, Él da esfuerzo al cansado. Que si tú estás cansado, Él da esfuerzo al cansado. Y no solamente eso, sino que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
multiplica las fuerzas. Qué preciosa palabra, ¿no? Es ese Dios que nos enseña a andar en lo sobrenatural, ¿verdad? Cuando nosotros decimos 1000 por 0, 0, ¿verdad? Pero cuando empezamos a creer en las promesas de Dios, Dios nos dice 1000 por 0 es 1000. O sea, siempre Él va a multiplicar nuestras fuerzas. Donde no las hay, donde haya debilidad de parte tuya, de parte mía, el Señor va a multiplicar nuestras fuerzas. Qué precioso es su palabra. Él da esfuerzo al cansado. Esta palabra de verdad que caló mi corazón, porque realmente son palabras que necesitamos, son palabras de ánimo para ti y para mí en esta noche que Dios nos está dando. Si tú te encuentras cansado, confía que Dios da esfuerzo y multiplica al que no tiene fuerzas. Y no solamente eso, sino que el Señor es tan perfecto que Dios mira en qué condición estamos tú y yo, ¿no? Y quizás en esta noche Dios nos está preguntando, ¿cómo están tus fuerzas? ¿No? ¿Cómo están nuestras fuerzas? Quizás estás así, de repente en esta pandemia ya tienes no solamente tus hijos a tu lado, sino también tienes a tu esposo, ¿verdad? O de repente algún pariente que ha venido a vivir contigo y estás también atendiendo a esos parientes. ¿Cómo estás? ¿Más cansada quizás? ¿No? Él da esfuerzo al cansado. Quizás estamos así, ¿verdad? Con las tareas, ya sea por computación, por computadoras, por laptops, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Afligidas, turbadas, afanosas, ¿cómo están? Hay algunas mujeres que mencionan y dicen, mi esposo está en casa, pero no hace nada, ¿verdad? Pero nosotros también no llegamos a entender de que a veces los esposos también tienen otro tipo de cansancio, un cansancio mental en el cual ellos están preocupados, porque ellos son proveedores. Ellos están preocupados y hay cansancio en sus vidas. De repente tú no los ves por actividad física, pero su alma, su corazón está turbado y su mente, hay un cansancio, hay un desgaste. De repente hasta no duerme, porque está afligido, ¿verdad? ¿Cómo están nuestras fuerzas? O quizás eres de esos papás que estás ahí jugando, que estás ayudando activamente, ¿no? Con esa fuerza que Dios te ha dado, esa fuerza física. Y también a la noche, bueno, viene el cansancio. ¿Cómo están tus fuerzas? ¿No? ¿Cómo estás pasando esta pandemia? ¿No? Isaías sigue hablando en el versículo 30, después de decirle que a los cansados, ¿no?, les darás fuerzas. También empieza a hablar a un grupo de personas y habla a los muchachos, ¿no? Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y es interesante, quizás el preguntarse, ¿por qué Isaías o Dios mismo estaba hablando al pueblo de Israel y empieza a hablar a los muchachos que son adolescentes y empieza a hablar a los jóvenes, ¿no? Y les empieza a decir a ellos, ¿no? Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Es interesante que los jóvenes y los adolescentes se apoyan mucho en sus fuerzas, porque nosotros los que ya pasamos los 40, los 50, ¿verdad? Pues como que nuestras fuerzas físicas como que están bajoneándose, ¿verdad? No tenemos la misma vitalidad que cuando teníamos 15 o 20 años, ¿no? 25. Pero sin embargo, en los jóvenes, ellos se apoyan mucho de su fuerza, tienen mucho vigor. Es más, a través de la historia, muchas revoluciones, muchos cambios que ha tenido la humanidad se ha debido a este grupo de jóvenes, ¿no? Que con esa vitalidad, con esos sueños, con esa fuerza que ellos tienen, han cambiado el mundo. Y Dios les habla a ellos, ¿no? Y le dicen, hey, ustedes también se cansan, ustedes también se fatigan. Y de repente, en esta noche tú dices, ay, si tuviera 25 años, ay, si tuviera, ¿no? Pero sin embargo, nos damos cuenta que las fuerzas físicas siempre tienen un límite. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Que podemos desgastarnos, que podemos llegar a perder esa vitalidad, ese vigor. Pero ahí es donde viene la promesa, ¿no? Es la promesa que más adelante vamos a ver. Y hay algo, una característica. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba clamando a Dios? ¿Por qué es que Dios le habla a este pueblo y le dice que
al cansado Él le dará esfuerzo, ¿no? Él multiplicará sus fuerzas. Está apuntando básicamente a las fuerzas, ¿no? Pero es interesante que si nosotros, como algunos estudiosos que estaba leyendo de la Biblia, ellos analizaban y decían que había un motivo por el cual Dios les estaba hablando al pueblo de Israel, y es porque quizás los israelitas querían que Dios les dé fuerzas, pero los israelitas estaban pidiendo una fuerza diferente a la que Dios está prometiendo, y más adelante lo vamos a ver. ¿A qué tipo de fuerza se refería el Señor? Los israelitas querían imponerse al exterior, es decir, el imperio babilónico lo estaba sojuzgando, ¿sí? Entonces, los israelitas estaban pidiendo a Dios fuerzas, pero fuerzas para ser más fuertes, o sea, una fuerza física, una fuerza externa, una fuerza, ese vigor de los jóvenes que hablábamos, ¿no? Esa fuerza física, ¿para qué? Para ser más fuerte que el imperio babilónico y ganar en las guerras y ganar en las batallas. En otras palabras, así como vemos en estas imágenes, ese perrito, ¿verdad?, que se siente débil o no frente a ese león tan grande que le está rugiendo, ¿verdad? O este hombre que va a ser fuerza de brazo, ¿verdad? Uno que tiene un bracito bien delgadito, ¿verdad? Y el otro que tiene músculos, ¿verdad? Y en algunas ocasiones nosotros nos hemos sentido débiles, ¿verdad? Y al parecer el pueblo de Israel también se sentía débil en este momento. Se sentía en debilidad. Así como de repente tú y yo nos estamos sintiendo en estos momentos, con todo esto de las probabilidades, ¿verdad? Cada vez que escuchamos las noticias, hay probabilidad de que te contagies del coronavirus. Y vemos cómo mueren día a día, ¿verdad? A través de las noticias. Y estas probabilidades empiezan a calar nuestro corazón, ¿no es cierto? Y nuestro vigor, nuestra fuerza, pues va decayendo. Y más, si se extiende la pandemia, no hay dinero. Y todos esos problemas, pues te hacen a ti verte en una condición en la cual de repente tú dices, Señor, tengo fuerza, pero sígueme sosteniendo. Y de repente yo sé que tú estás clamando, estás ahí, y hay una promesa muy poderosa. Y es interesante que el pueblo de Israel, en medio de esto, en medio de no entender por qué eran tan débiles frente al pueblo babilónico, ellos de repente decían, Señor, danos fuerza física para ir y matar a los soldados del imperio babilónico y así ser libres, ¿no es cierto? No entendían que Dios quería darles una verdad, ¿no? No entendían de que Dios quería hablarles a su corazón y hacerles entender que los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. El pueblo de Israel tenía que entender que los que esperan en Jehová, nosotros la semana pasada hablamos justo de quiénes son los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová son aquellos creyentes que no son pasivos, más bien son activos. Porque recordemos, esperar viene del mismo lenguaje hebreo, amán. Y el amán tiene que ver con confiar, ¿verdad? Esperar es esperar sabiendo y reconociendo de que estamos al abrigo de nuestro Dios, sabiendo que estamos cobijados bajo sus alas, sabiendo de que tenemos a un Dios que nos cuida, así como una madre cuida a su hijo, que es un bebito, que es frágil, ¿no es cierto? Jesús dijo, yo soy el pastor, ¿no? Él es el que tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando nosotros esperamos en esta actitud de saber y reconocer que tenemos a un Dios que nos protege, que tiene control de toda circunstancia, aún de esta pandemia, y que tiene control de las probabilidades que tanto nos dicen, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la promesa, la gran verdad que Dios quería dar a su pueblo de Israel. Mas los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Ok, hermana, yo ya aprendí la semana pasada que es esperar en Jehová. Pero ahora me promete que tendrá nuevas fuerzas. ¿A qué se refiere con tendrán nuevas fuerzas? Tendrán nuevas fuerzas viene de la palabra hebrea shalom, que es más bien como cambiarán, ¿no? Cambiarán, renovarán
En la vida se puede cambiar todo el tiempo para bien o para mal. Esta palabra shalab es un cambio para bien, ¿sí? Una mejora. Nosotros recordamos cuando David estaba pasando por este tiempo de prueba, en el cual ya el profeta Natán le había descubierto su pecado, él había sido un enviado de Dios, y producto de este juicio de Dios, su hijo estaba muriendo, ¿no? Y ahí vemos a este David, que es un hombre de oración, ¿verdad? Un hombre que estaba clamando, que estaba orando para que Dios le dé vida a su hijo con Betsabé. Y miren lo que dice este pasaje, dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió. Esto ocurre cuando ya David se entera que su hijo murió. David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió. Shalab, cambió, o sea, sus vestiduras, sus ropas. Y dice, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. David no comía, no quería comer, porque su hijo estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero cuando él entendió la voluntad de Dios, él shalab, ¿no? cambió sus vestiduras. Algo así es lo que quiere Dios de ti y de mí. Cuando dice, tendrán nuevas fuerzas, está hablando que Dios quiere cambiar. Cuando los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, esto es parte de la promesa de Dios, está hablando que va a ocurrir un shalab, va a haber un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las crisis, en nuestra manera de ver los problemas, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que lo veremos? Es interesante que Dios dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, y dice, levantarán alas como las águilas. El águila. Dios nos compara con el águila. Este águila majestuoso, este águila poderoso, ¿no es cierto?, que se ve en las alturas. Creo que cuando extiende sus alas son más o menos 3 metros, ¿no? Por 2 metros, wow, es majestuoso verlo en las alturas, ¿no? Y él se va a rocas, montañas muy elevadas. Y es interesante que el águila se identifica muchas veces con ese animal que tiene mucho poder, ¿no? Que cualquier animal pequeño, ¿no?, sea un conejillo, o sea cualquier animal que lo ve en las alturas, pues se esconde, porque sabe que podría ser cazado por este animal, que es muy efectivo al cazar, por sus grandes garras, y puede comer todo alimento, porque su pico tiene un gran filo, ¿verdad?, que puede destrozar la carne de una manera muy rápida. Y es interesante que Dios nos compara con este animal. Este animal que, por cierto, Estados Unidos lo toma como símbolo, ¿verdad?, de su nación, el águila. México también lo pone en su bandera, el águila, ¿no?, como símbolo de poder, como símbolo de fuerza, ¿no? Y es interesante que el águila nos tiene que enseñar muchas cosas. Nos tiene que enseñar ese shalab, ese cambio, ese renuevo que quiere Dios de parte tuya y parte mía. Es interesante que el águila, en la mitad de su vida, más o menos a los 35 años, tiene que tomar una dura decisión, ¿no? El morir, porque ya no va a poder cazar, porque sus uñas, sus garras se han deteriorado, o porque su pico ya no tiene esa agudeza que antes tenía, o por su plumaje que ya no está como cuando él era joven. Y tiene que tomar una muy dura decisión, la dura decisión de renovarse. Ese poderoso, ese majestuoso águila que se eleva por las alturas, tiene que tomar esta decisión y tiene que hacerlo en soledad, en un desierto. Quizás tú estás pasando un desierto, quizás estás pasando por esos valles de sombra y de muerte. Es interesante que este águila se va a las alturas y ahí, a solas, él empieza a quitarse sus garras.
empieza con ese pico desgastado a quitarse parte de su plumaje, todo su plumaje. Y no solamente eso, sino que empieza a golpear su pico sobre esas peñas, y es ahí como este águila, en medio de su debilidad, en medio de su fragilidad, empieza a ser renovado. Van a poder tener ese renuevo, así como el águila. El tiempo pasa y el águila le brotará un nuevo pico, le brotarán nuevas garras, muy afiladas para cazar nuevamente. Le va a volver a salir ese plumaje, pero primero tuvo que estar en esa fragilidad, en esa debilidad, para poder encontrarse con ese Dios que cuida, que guarda, que provee. Por eso es que en la Biblia encontramos: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, hermanos, la debilidad es una condición que el Señor nos lleva hacia este estado en el cual nosotros reconocemos nuestra debilidad para renovarnos, para cambiar nuestra manera de pensar, para depender más de Él, para entender que esas fuerzas que hemos tenido para hacer riquezas, para construir tu casa, para tener tu trabajo, pues ha venido de Dios. Y es en estas circunstancias, cuando tú dices: ya no hay esperanza para mí, de repente estás agobiado, ¿verdad? Y la desesperanza está entrando en tu corazón. Pues yo te digo en esta noche: calma, porque el Señor tiene el control. Y esa es la diferencia entre los cristianos y cualquier ser humano. Cualquier persona, cuando tiene desesperanza, va y se suicida, se quita la vida, porque no hay solución. Sin embargo, los cristianos, cuando nuestras flaquezas se empiezan a evidenciar, nuestra debilidad empieza a pronunciarse en nuestras vidas, los cristianos, ¿qué hacemos? Alabamos, empezamos a orar más, empezamos a clamar con más fuerza a nuestro Dios. Y ahí es donde ocurre el shalom, el renuevo, el cambio. Esta águila empieza a tener esa vitalidad, todo ese vigor, todo ese esplendor, porque es renovado. Y eso es lo que quiere el Señor también hacer contigo y conmigo: renovarnos, enseñarnos de que tenemos que esperar en el Señor, sabiendo que este Dios no avergüenza lo que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y no solamente eso, sino que hay una gran cualidad, una gran característica en las águilas. Cuando se avecina la tormenta y empiezan los ruidos, ¿verdad?, los vientos fuertes, los pajarillos se esconden. Todo animal busca un refugio por las tormentas. Pero es interesante que las águilas no se esconden. Las águilas se elevan hacia las alturas y van rumbo a esas tormentas. Y luego se elevan de tal manera que están sobre los problemas, que están sobre las tormentas. Y eso es lo que Dios te quiere enseñar a ti y a mí. Y esa es la promesa de Dios. Si tú eres de los que estás esperando en Jehová, reconociendo que tienes un Dios que cuida, que guarda, vas a tener nuevas fuerzas. Y estas nuevas fuerzas va a ser un shalom, un cambio en tu mente, porque vas a entender y vas a reconocer y no vas a ser olvidadizo, así como este pueblo de Israel parece que se olvidaba, ¿verdad? No has oído, no te acuerdas de que yo te di el trabajo, no te acuerdas. ¿Por qué? Porque nuestra mente aún se apoya en nuestra fuerza. Pero cuando el Señor renueva nuestra mente, nos lleva a reconocer de que todo viene de parte de Dios, de que solo somos mayordomos, solo somos administradores de lo que Dios nos provee. Y el águila representa esa cualidad, tiene que tener esa característica que Dios quiere encontrar en ti y en mí. Que cuando haya problemas no nos aflijamos de esa manera, que no perdamos la esperanza. Porque
Si esperamos en el Señor, ¿sí?, tendremos nuevas fuerzas, y esas nuevas fuerzas, ese shalom, nos llevará a poder enfrentar los problemas y aflicciones, sabiendo que el que nos acompaña y el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, es mayor que todo problema. Y entonces seremos como esas águilas que no tienen temor con las tormentas, esas águilas que ya no están supeditadas por las malas noticias ni por las probabilidades, porque sabemos que nuestra vida está segura en la roca que es nuestro Cristo, nuestro Salvador. Y si tú estás ahí en ese lugar, de repente decía: Señor, se me están acabando las fuerzas, espera en el Señor y tendrás nuevas fuerzas y serás como las águilas, levantarás alas como las águilas, porque esa es la promesa de nuestro Dios. Y nosotros creemos firmemente de que el Señor, su gracia, su mano poderosa nos seguirá sustentando y nos ayudará en medio de todo lo que está pasando. Y que te invito a ti, mi hermano, mi hermana, a que asegures tu corazón, asegures tu mente, no en las probabilidades, no en las noticias, no en tus riquezas. Asegura tu corazón en la roca, segura que es nuestro Cristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque realmente tú quieres que seamos cristianos como las águilas. Esas águilas que no tienen temor de enfrentar las tormentas, los problemas, porque son seguros. Y Padre, nosotros como cristianos tenemos por qué estar seguros, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, mi Cristo. Pertenecemos a un reino inconmovible, dice tu palabra, un reino seguro que permanece para siempre. Oh bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque nuestra seguridad está en ti y no en nosotros. Nuestra fuerza proviene de ti, Señor. Te pido por aquellos hermanos que están clamando por que suplas tú alguna necesidad en sus vidas. Señor, suple tú toda necesidad. Y Padre, que todos nosotros podamos encontrar y vivir en nuestras vidas ese shalom, ese renuevo que tú quieres que cada uno de nosotros experimentemos. Gracias te damos, amado Señor, en el amor de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Ahora vamos a escuchar este tiempo. Nuestra hermana Vilma tiene algo que decirnos. Amadas hermanas, ¿cómo están? Es una gran bendición poder estar aquí, saludarlas una vez más. Le damos gracias a Dios por la salud y la vida que nos da cada día. Amadas hermanas, para comunicarles que el día de mañana, sábado, a las 7 de la noche, tenemos la reunión de jóvenes y adolescentes a las 7. No se olviden, conéctense por Facebook, pasen la voz. El día domingo a las 10 de la mañana, culto de oración, culto familiar. Prepárense con tiempo, pasen la voz a sus amigos, ¿no?, a sus conocidos por Facebook, por WhatsApp. El día martes, hermanas, tenemos a las 7 de la noche también la reunión de varones, ¿no?, hombres de pacto. Conéctense, hermanos, no se pierdan la bendición. Amadas hermanos, también para decirles que estemos orando por los hermanos que están llevando la bendición. Como hemos visto en las fotos, hermanas, están subiendo los cerros. Oremos para que el Señor los cuide, los proteja, que no puedan ser contagiados por esta pandemia. Oremos por nuestro hermano Alexander, él está movilizándose en moto. Oremos por él. Oremos por nuestro hermano Aquiles y todo el equipo que lo acompaña para poder hacer llegar esta bendición. También oremos por los hermanos que están proveyendo estos alimentos, estos víveres, hermanos. Oremos porque el Señor siga bendiciendo cada hogar, que siga bendiciendo las provisiones, la salud. Y bueno, y hermanas, no se olviden que dice que los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas, ¿no? Y gracias, hermanas, Dios las bendiga. Bueno,
Ahora sí vamos a seguir en este tiempo y quiero saludar a la familia en Cristo, ¿verdad? Eduardo Urquiza, bueno, está conectado, Carlos Quispe, familia, bendiciones, amada iglesia, dice Isabel Castañeda, Luz Marina Cáceres, ¿verdad? Cari Padilla. Les damos gracias a todos los hermanos pues que están viendo y están teniendo a través de este tiempo esta alimentación de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ¿por qué no oramos para ya ir terminando este tiempo en el cual nosotros vamos a agradecer por todo lo que el Señor nos ha hablado, por este tiempo en el cual hemos podido compartir también con nuestras hermanas Nelly y Vilma, que nosotros estamos gozosas de saber de muchas de ustedes, pero necesitamos también invitar a aquellas hermanas que no estamos teniendo de repente contacto telefónico o no tenemos sus teléfonos, que también nos puedan hacer llamadas a las líderes, Charito, a Lipia, ¿verdad? Que estamos orando por ellas, por cada una de ellas, y queremos saber. También Marlene, que también estamos ahí orando por cada una de ellas, agradeciendo al Señor por su provisión, por lo que estamos como iglesia llevando a los sitios, ¿verdad?, más alejados de San Judas, en donde están llevando víveres, bolsas de víveres, y también aquellos hermanos que están recibiendo bendición de parte de Dios, ¿no? Si eres tú uno de ellos, pues agradecele al Señor, porque esa bendición no ha venido de nosotros, ha venido del Señor. Así es que ahí yo te animo a que sigas confiando en el Señor. Vamos a orar para terminar este tiempo, ¿sí? Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Eres un Padre, Señor, que toma control de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno y bondadoso, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Y qué les parece si terminamos con este coro? ¿Sí? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, serán como las águilas, ¿sí? Vamos a decirlo con convicción, ¿sí? Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan